¿Qué tal, conocedores del cine? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las películas que vi en el mes, edición de febrero. Empecé el mes con Promising Young Woman. Esta película ya la tenía en el radar, pero su nominación a los Globos de Oro fue el empujón que me llevó a verla. Me parece que la película propone un personaje y unos temas que dan demasiado para hablar. La moral de los personajes no es blanco y negro, sino que se inmersa en un gris borroso. La protagonista, que cumple el rol de una antiheroína, nos ofrece una mirada profunda e interesante al tema de la venganza y el luto. Uno de los mejores logros de la película es que no cae en un discurso político y cargado de prejuicios, sino que reconoce que así como hay personas dispuestas a hacer algo reprochable y terrible, también las puede haber quienes quieran hacer lo correcto o desean arreglar sus errores. No creo que la protagonista sea un ejemplo a seguir, pero es un agregado interesante a los protagonistas de las películas de venganza. Esta es una película provocadora, desgarradora, llena de subtexto, que recae más en lo que sucede fuera de la pantalla que dentro, y eso evita que caiga en la típica película barata que busca impactar con el uso de la violencia física, sino más bien busca mostrar la crueldad, la impotencia y la negligencia que gira alrededor de los temas que trata la película, como el abuso o el suicidio. Luego vi Saint Maud. Llegué a esta película con una expectativa relativamente alta, ya que proviene de la productora A24, pero realmente no hay mucho que decir. Logra armar una excelente atmósfera visual a través del diseño de producción y de la fotografía. La actuación de la protagonista es bastante destacable. La película logra representar un problema psicológico visualmente, pero realmente no da con todo el potencial que el personaje principal, una fanática religiosa que sufre de alucinaciones, puede llegar a dar. A inicios de mes escuché un excelente podcast entre Tarantino y Edgar Wright, donde hablaban sobre la experiencia de ir al cine. Una de las anécdotas que relató Tarantino referían a esta película, Rolling Thunder. La película es una obra que fácilmente se puede entender porque le gustó a Quentin Tarantino. Tiene la violencia, la estética, los diálogos y la historia de venganza que tanto lo ha formado como cinéfilo y cineasta. La película no deja de ser, aún así, una película de acción de serie B que nos presenta a un protagonista típico de las historias de venganza, un macho al mejor estilo de la década de los años 70 que no muestra ningún sentimiento, pero que tiene a las chicas bajo sus pies. Es una película divertida para pasar el rato y posiblemente se pueda considerar un placer culposo. La nominación que tuvo La Llorona en los Globos de Oro a Mejor Película Extranjera me llevó a verlo. Los primeros 20 minutos plantean un conflicto sumamente complejo, muy propio de la realidad política y social latinoamericana. Pero una vez las piezas se han puesto en el tablero, la película se queda atrás bastante. Y no es ni siquiera por su lento ritmo, sino porque la historia simplemente no avanza. Los personajes no evolucionan, volvemos constantemente al mismo punto en la historia, y ya es sino a los últimos 20 minutos cuando se da un avance, pero se siente esporádico y gratuito. El elemento sobrenatural de este relato no está demasiado presente, pues se concentra más en los temas sociales que trata, y eso no está mal, pero queda tan abandonado que cuando lo retoman y se dan ciertas explicaciones, uno siente que la película le queda a deber. Mi primer encuentro con el director iraní Abbas Kiarostami es copia certificada. Sentí la película como una mezcla de la primera y tercera parte de la trilogía Before. La película mantiene bastantes similitudes con las temáticas de esas películas dirigidas por Richard Linklater. Sin embargo, en este caso, el relato no me atrapó tanto como en estas otras películas. Es densa en diálogo y simbología. Se puede percibir a un director experimentado tras la cámara, con un discurso que proponer, y el dúo protagonista logra cargar la película sobre sus espaldas de manera espectacular, pero simplemente la historia que nos está contando no es de mi interés, no conectó conmigo. Después vi El enigma de otro mundo, la obra original producida por Howard Hawks, que inspiró al mejor logrado remake del año 82. Es comprensible porque el remake es más favorecido que la obra original, pues esta se siente como una versión taimada y limitada de la historia. La película, sin embargo, logra bastante para las limitaciones de la época al hacer uso de la mejor herramienta que el género de terror puede usar: no mostrar al monstruo, o al menos ocultarlo lo más que se pueda. Lo único realmente asombroso de la obra, que para varias escenas del remake de John Carpenter, es una breve secuencia de acción que expide peligro a cántaros. El uso de la cámara, del sonido y los efectos especiales crean una sensación de peligro inminente que traspasa la pantalla. Pero realmente, para que entiendan lo que les digo, deben ver esta escena dentro del contexto de la película.
Después vi una excelente película de anime que, como cualquiera que se respete de este género, toca temas profundos como la represión policial, la corrupción, la lucha por las ideas y el periodo de ocupación de Japón de la posguerra a través de complejos personajes. La película es densa en contenido, por lo que si uno desatiende el relato, inclusive por un par de minutos, corre el riesgo de no entender el resto. Además, tiene tantas capas de subtexto que la película requiere de varios visionados para poder atrapar sus varios temas. Llegué a esta película, una página de locura, esperando encontrarme con uno de los relatos más aterradores del cine, pero terminé bastante decepcionado. La propuesta estética es excelente y rememora lo que en esa época hacía Europa con el expresionismo alemán, pero considero que varios elementos como las terroríficas visuales y la mitología que proviene del país nipón quedan desaprovechadas. Además que por ser una película muda experimental, es difícil comprender lo que ocurre sin primero leer una sinopsis. La historia detrás de la película es tal vez más llamativa. Fue encontrada en el cobertizo del director 50 años después de haber sido considerada perdida para siempre. Como patrimonio cultural y cinéfilo, es una excelente adición al canon, pero como película de terror queda un poco corta para los estándares actuales. Después vi Judas y el Mesías Negro, otra película que tenía en el radar pero cuya nominación a los Globos de Oro me llevó a verla. Si hay algo que destaca en esta película es que tiene personalidad. La película retrata un momento clave de la historia de las Panteras Negras y la lucha por los movimientos afroamericanos en Estados Unidos. Cuando fácilmente esto podría ser algo aburrido y tedioso, la película logra ser entretenida, cautivadora, pero sobre todo desgarradora. El dúo Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield lleva esta película sobre sus hombros, apoyados por un reparto asombroso, una banda sonora espectacular, un excelente uso del montaje y una constante presencia del suspenso. Desde hace varios años tenía en mi radar las películas de terror de la clásica productora británica Hammer, y debido a que Edgar Wright y Quentin Tarantino la mencionaron repetidas veces en el podcast que ya comenté, decidí adentrarme en sus películas de una vez por todas. Empecé con esta, La maldición de Frankenstein. Primero quisiera señalar que me sorprendió ver el parecido de un joven Peter Cushing con Tom Hiddleston, pero ya enfocándonos en la película, es todo lo que esperaba encontrarme. Su atmósfera es cautivadora, el decorado y los vestuarios que vemos en la pantalla le agregan personalidad y carisma a la película. El tratamiento que la obra le da al monstruo no es bastante novedoso, pero lo que hace Christopher Lee como la criatura deja en evidencia por qué esta película es un clásico. Sin embargo, si me ponen a elegir entre esta obra y la clásica película de Universal, donde el monstruo es interpretado por Boris Karloff, creo que elegiría esa obra sobre esta, ya que la película es más creativa, el diseño del monstruo es más icónico y su impacto general en la cultura cinéfila ha sido mayor. Luego vi El horror de Drácula, otra de las tantas películas inspiradas en la obra literaria de Bram Stoker y, como es usual de estas adaptaciones, se separa del libro considerablemente, pero lo que la película trae a la mesa, los cambios que propone en la historia, las nuevas adiciones al mito de Drácula es espectacular. Se siente como una historia fresca. Además, Christopher Lee es terrorífico como el Conde Drácula, para mí el mejor Drácula que he visto en el cine, o al menos mi favorito. Si nuevamente comparáramos a esta película con su contraparte de los años 30, me quedo con esta, ya que, como expliqué en otro video del canal, la clásica versión de Drácula de Bela Lugosi deja que desear en ciertos aspectos en los que esta adaptación de la productora Hammer sobresale. Finalmente vi la versión de Hammer de La momia, y en este caso la película no me gustó tanto. A pesar de durar un poco menos de hora y media, se siente tediosa y el uso del monstruo es mínimo y no impacta como en las otras dos películas anteriores. La personalidad de las películas Hammer sigue presente, pero el guión no es lo suficientemente fuerte como para apoyarla. Luego vi Targets, el primer largometraje de Peter Bogdanovich, que funciona como una película de suspenso pero también como un comentario al cambio cultural de la sociedad occidental respecto al verdadero monstruo que podemos encontrar en el mundo real. Es decir, que el monstruo no es el ser mítico de las películas de los años 30 y 40 que viene de las profundidades del infierno, sino que ahora el monstruo puede ser un vecino, un amigo o un familiar que un día decide tomar un arma e iniciar una matanza. Aunque la película es bastante directa con su mensaje y deja poco al subtexto, es liderada por una asombrosa participación de Boris Karloff, quien prácticamente interpreta a un personaje basado en sí mismo. Y los elementos metaficticios no se quedan ahí, pero no se los contaré para que ustedes mismos los encuentren.
Finalmente vi El Súbdito, una película alemana que a través de su humor sardónico y de su canalla pero interesante protagonista nos da un repaso por la historia del país a finales del siglo XIX, permitiéndonos entender cómo la idiosincrasia alemana de ese momento sentó las bases para lo que sería uno de los momentos más importantes del país en el siglo XX, que dejaría a una Berlín y a una Alemania destruida, en ruinas y derrotada. La película cuenta con varios chistes inteligentes, tanto visuales como de diálogos, y además se sale de la estructura narrativa clásica a la que estamos acostumbrados. Y esas fueron todas las películas que vi en el mes de febrero. Déjenme saber en los comentarios qué películas vieron ustedes. Recuerden suscribirse al canal para estar atentos a cada nuevo video. Nos vemos en la próxima ocasión.